del contenido de la Ley de Procedimientos Administrativos para el uso práctico dentro de la administración pública y no, por ejemplo, para actuar en contencioso, que sería el proceso judicial administrativo. Estamos pensando en el ámbito interno de la administración pública. La Ley de Procedimientos Administrativos Nacional, la Ley 19.549, es interesante conocer su estructura, o al menos el aporte que podemos hacer en breve tiempo es conocer la estructura de la ley y el reglamento. Esto facilita la lectura. Es difícil, por lo que vamos a ver, intentar recordar detalles y aspectos de la ley. Lo mejor es saber cómo consultar la ley, entendiendo los fundamentos jurídicos y de técnica normativa que han fundamentado su contenido. Por eso lo que proponemos es hacer una pequeña introducción, ver la estructura de la ley y la estructura del decreto. El ámbito de aplicación. La Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, inclusive los entes autárquicos, es decir, aquellos que tienen su propio gobierno, y se excluye a los organismos militares de defensa y seguridad. La ley se dicta en el año 1972, 34 artículos repartidos en 4 títulos, un esquema bastante simple. Lo que intentó hacer la ley fue poner un poco de orden en lo que era la enorme difusión de normas reglamentarias administrativas y en este sentido lo logró. Por supuesto que es perfectible, que hay muchas legislaciones posteriores que incluso pueden superarla, pero lo que hizo en ese momento, en el año 1972, fue poner orden en lo que era realmente una difusión enorme de normas reglamentarias que no podían ser conocidas y que no estaban sistematizadas. Los 4 títulos son principios y requisitos, con lo cual se establecen ahí principios generales que van a regir en toda la lectura de la ley y el decreto, órganos competentes, el acto administrativo, la parte central, que podríamos interpretarla como la comunicación que hace el Estado como eh, órgano del poder público. Un funcionario puede ser una persona, es una unidad biopsíquica como tal, pero además es un funcionario público, lo que le da la característica de hablar en representación del Estado. Por eso puede verse el acto administrativo y es recomendable verlo así como un acto de comunicación. Así habla el Estado, como mediante actos administrativos. Por eso se llaman declaraciones. Se complementan con los hechos administrativos, que son acontecimientos, y con los contratos administrativos, que ya son acuerdos entre partes. Bueno, y el cuarto título obviamente va a hablar de impugnación judicial. ¿Por qué? Obviamente porque el último guardián, por más que estemos adentro de un procedimiento interno de la administración pública, el último guardián de los derechos de las personas es el Poder Judicial. El decreto reglamentario 1759 del 72 tiene una gran difusión de normas, obviamente. La ley sistematizó eh, aquellos detalles que habían sido dispuestos por diferentes reglamentos y decretos y resoluciones. Entonces, el decreto reglamentario de la ley, para poder hacer efectivo el cumplimiento de la ley, es más complicado para su lectura. Tuvo una modificación muy importante en el año 1991 con el decreto 1883. Ya no son 4 títulos, son 11 títulos con 106 artículos. De los 111 originales, el decreto del año 91 derogó 5. Y después de algunas modificaciones menores, la ley 27.742, conocida como la ley Bases, incorporó un artículo, sustituyó 27 artículos, o sea que es una modificación importante, y por eso decíamos que esto de recordar de memoria la ley está muy bien, pero cuando uno va al detalle del decreto reglamentario, no tiene que confiarse uno con lo que sabe, porque puede haber modificaciones. Fíjense que este año tenemos con la ley bases 27 artículos sustituidos, con lo cual cambia sustancialmente y por eso la finalidad de este video es
ver la estructura para ir a ver cómo lograr conocer estos contenidos y no hablar sobre los contenidos que pueden ser modificados o que pueden haber sufrido alguna modificación. Ahí podemos tener una visión más o menos general de los títulos en que se distribuye el contenido del decreto. Primero va a trabajar sobre generalidades que hacen a la posibilidad de desarrollar el procedimiento administrativo. Recordemos, por supuesto, para los que no son abogados, por ahí no es un recuerdo, sino una noticia, el procedimiento administrativo no requiere la participación del letrado, lo puede hacer uno, por eso es interesante que una persona pueda conocer a través del decreto reglamentario ciertos aspectos de cómo poder actuar en el procedimiento administrativo. Luego va a hablar de expedientes, van a ver que la parte acá está modificada por la ley 27.742 y modernizada en cuanto a la aceptación de los medios digitales y otros. Los escritos, nuestro procedimiento sigue siendo escrito, hay que agilizarlo por supuesto, pero la escritura da gran precisión, sobre todo para lo que plantea la ley en el cuarto título que vimos antes de la impugnación judicial. Cuando llega a juicio, que haya un agotamiento de la vía administrativa mediante escritos, da bastante precisión para la defensa. Representación, uno puede actuar por sí o puede actuar por otra persona. Las notificaciones, el modo de ser de los actos administrativos, termina de perfeccionarse a partir de este instituto jurídico que se llama notificación y que va a tener diferencias en cuanto a si es actos de alcance general o de alcance particular. Obviamente los de alcance general van a estar conocidos mediante su publicación en el boletín oficial, pero el del alcance particular tiene que estar notificado al interesado. Un capítulo sobre la prueba de qué? Bueno, la prueba de lo que yo intento demostrar dentro del procedimiento administrativo. Ahora vamos a ver una pequeña referencia. ¿Cómo concluye el procedimiento? Es decir, ahí va a aparecer todo el efecto decisorio que tiene el procedimiento administrativo con las consecuencias de las falencias que puede tener un acto administrativo que no está bien hecho si no tiene competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación, finalidad, artículo 7 de la ley 19.549 y también la forma en el artículo 8. Todo esto da al acto administrativo una característica que se llama presunción de legitimidad. Una vez que está concluido y que tengo el acto administrativo, es decir, ya tengo la palabra de la administración, puedo presentar los recursos para que se reconsidere por la autoridad que lo dictó, para que resuelva la autoridad superior, como en el jerárquico, recurso de alzada, una serie de recursos que van a encontrar como posibilidades de actuación dentro del decreto reglamentario. Los efectos de los actos y los efectos de los recursos, cómo se hace la reconstrucción de un expediente cuando se pierde y algunas normas supletorias. Para poder comprender esto hay que tomarlo de sentido común. ¿Qué significa de sentido común? Que si a mí me dan la posibilidad de ser oído, me tienen que dar también la posibilidad de demostrar lo que estoy sosteniendo. Y ahí se despliega toda la parte efectiva del procedimiento y justifica todos estos títulos y la gran difusión de artículos. Me tiene que decir cómo hago una prueba de peritos, cómo una prueba de testigos, me tiene que decir cómo puedo acudir en queja, me tiene que decir una serie de cosas para ayudarme a sostener el derecho de defensa. Hay que verlo así, así se va a comprender. Repito, sin intentar memorizar cada una de estas particularidades, porque en los 106 artículos hay un montón, se incorporó uno además por la 27742, con lo cual son demasiados artículos como para intentar memorizarlos y el esfuerzo es peligroso. Siempre lo mejor es comprender la estructura, saber que está todo esto e ir a buscarlo en la ley modificada. Mostramos ahora lo que es el título 1, que son las generalidades. Bueno, ahí tienen una serie de elementos que obviamente
son importantes porque me permiten a mí actuar. En esta mirada que teníamos de decir, quiero ejercer mi derecho de defensa, tengo que saber entonces cuál es el órgano competente, cómo inicio el trámite, qué significa impulsar de oficio, cuáles son los deberes y facultades del órgano competente y algunos aspectos más de forma que son las facultades disciplinarias. En la parte de expedientes, parte donde tengo que saber una serie de cosas del expediente escrito y una serie de cosas de los avances tecnológicos que me permiten a mí la digitalización y el procedimiento a seguir para ello, pero con algunos institutos jurídicos como que son constantes. Por ejemplo, la identificación. Un expediente tiene que estar plenamente identificado, lo haga de la forma que lo haga. Tiene que haber una compaginación, es decir, un orden para que no se altere las fojas del expediente. Como hay un régimen de incorporación de anexos, hay cosas que son accesorias, que son muy importantes y entonces funcionan como anexos. Cómo se pueden pedir los desgloses y la colaboración entre dependencias administrativas mediante un instituto particular que se llama oficio. Cuando hablamos de los escritos, entonces fíjense todos los detalles que tienen que tener. Algunas cosas tienen un aspecto jurídico que hay que conocer, como qué es un domicilio real, cómo se constituye un domicilio especial, eh, pero eso es lo que está explicado en el decreto, no lo deja así como oscuro. Ese es el detalle que está haciendo y por eso tantos artículos para regular, por ejemplo, esto de los escritos. Repito, contenido siempre hay que ir al decreto para actualizarse. Decíamos que uno puede actuar por sí o por otra persona y entonces hay que, obviamente, de sentido común, ver cómo se actúa con un poder especial, qué es esto de la personería y cómo se acredita. Tener personería significa poder actuar, poder actuar en ese procedimiento. La representación, cómo cesa, cómo se alcanza, si hay varios interesados, cómo se unifica la personería. Y luego unos aspectos de vistas y actuaciones. Conceder vistas es dejar ver el expediente. Y las actuaciones es una palabra un poco rara desde el punto de vista jurídico porque hace referencia a un acto, pero en el procedimiento escrito ese acto se traduce en actas o actuaciones. Un aspecto muy importante es el de las notificaciones. Y obviamente, ¿qué va a traer el decreto? Los actos que deben ser notificados, cómo se diligencian, cuál es la forma en que deben hacerse las notificaciones, qué es esto de los edictos. Los edictos son una publicación que se realiza de una manera especial. Eh, Pueden haberlo visto ustedes en la puerta del juzgado o en diarios de circulación masiva. Cédulas, telegramas, oficios, edictos, son todas formas en que se hacen notificaciones. ¿Cómo son las notificaciones inválidas y qué es esto de que puede haber una notificación verbal? Tengan en cuenta nuevamente que el detalle de cada una de estas cosas hay que siempre verificarlo en la ley. El título sexto trabaja sobre la prueba. Tengamos en cuenta que la prueba implica la demostración de los hechos que estoy invocando. Por eso es muy importante para el derecho de defensa que además de escucharme, me dejen probar lo que digo. Hay diferentes medios de prueba. Puedo pedir una opinión fundamentada sobre algo, una disciplina particular. Si está fundamentada en normas jurídicas, será un dictamen. Pero también puedo pedir que venga gente que percibió por medio de sus sentidos algo. Esa declaración es la declaración de testigos. Otra prueba declarativa es la de peritos. Pero los peritos no declaran sobre lo que percibieron por sus sentidos, sino por lo que conocen por su arte o profesión. La prueba de confesión es la prueba de la declaración propia. Y con todos estos medios de prueba vienen los alegatos, es decir, opinar sobre los hechos que quedaron acreditados según la prueba.
Se resuelve y se realiza la apreciación de la prueba. ¿Puede haber más medios de prueba? Recuerden, siempre hay que acudir al título sexto del decreto para ver el detalle y las posibles modificaciones. El título séptimo nos va a hablar de la conclusión de los procedimientos, es decir, ciertas cuestiones importantes respecto de cómo hace una persona para tener por concluido y listo el procedimiento para poder impugnar. Recuerden que dentro del derecho de defensa está esta posibilidad de impugnar. Y un detalle, simplemente lo voy a mencionar por el tema de la novedad que significa el silencio positivo. Si la administración no dice nada, no nos puede tener indefinidamente a un ciudadano sin saber cuál es el resultado. Entonces lo que se dijo fue, y lo que se reguló en la ley fue que el silencio, pasado determinado tiempo y habiendo sido intimada la administración, se considera como negación. ¿Qué significa eso? ¿Qué ventaja me da? Y bueno, que yo puedo ir a la justicia o impugnarlo para decir está concluido, aunque no haya dicho nada. La ley 27.742, la ley base de este año, introduce la posibilidad del silencio administrativo, o quiere hacerlo, que es la administración tiene que ser eficiente para contestar y si no, se compromete y compromete al Estado porque se va a considerar que ha sido resuelto en forma positiva. Nuevamente, entonces, nunca hay que memorizar, sino siempre ir a ver las actualizaciones que tiene el decreto. Fíjense que en esto tan importante también podemos tener una modificación. Y finalmente estamos en el mundo de los recursos. Un tema muy complicado para muchos. Generalmente los estudiantes de Derecho ven el tema como muy complicado. El que tiene experiencia de administración le parece como más simple. Hay autores que hablan de los recursos como maniobras dilatorias de la administración, pero si uno tiene experiencia en la administración, sabe que los recursos hay que plantearlos bien, hay que fundamentarlos bien y que la administración no duda en reconsiderar cuando está bien planteada la reconsideración, porque sabe que si no va en jerárquico en subsidio y va a resolver el superior. Así que si está muy bien fundamentada, eh, uno puede obtener una reconsideración. Y si no, siempre tiene la posible actuación sobre el superior con recursos como el jerárquico o el recurso de alzada. El mundo de los recursos es el mundo administrativo que nos prepara para la vía judicial. La parte del decreto que trabaja sobre los recursos me va a dar una claridad respecto de a quién le tengo que presentar el recurso, cuáles son los casos en los que puedo recurrir con determinado recurso, respecto de los plazos, las formalidades, cómo se abre prueba en un recurso. Todo esto está regulado, pero nuevamente la intención de este video es ver la estructura de la ley y el decreto. El detalle siempre tiene que ser actualizado.